Bien, queridos hermanos, después de alabar, después de glorificar el nombre de nuestro Dios amado a través del canto, la alabanza, vamos a nuestras Biblias para la enseñanza que el Señor nos ha regalado esta noche. Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Vamos a ponernos de pie en reverencia para leer la palabra de Dios. Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Entramos en oración. Dios amado Padre, Dios verdadero, Señor de los cielos, Padre, es tu misericordia, Señor, que nos hablas con tu preciosa palabra, Señor, porque nunca ha pasado, Señor, tu palabra de moda. Siempre está presente y en un futuro también lo estará, Señor, por los siglos de los siglos, mi Señor. Hoy, Dios Padre, te ha placido entregarnos, Padre, esta porción de la palabra, en la cual, mi Señor, me has encomendado por tu bendita misericordia, siendo nada, mi Señor, para predicar tu palabra, Dios, a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, mi Señor amado, aquí en la tierra. Gracias te doy por ese privilegio, Señor. Si es que encuentras algo en mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, y limpia mis rebeliones, Padre. Señor de los cielos, me pongo en tus preciosas manos, Padre. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo soy tu esclavo. En el nombre de Jesús, así sea. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Queridos hermanos, no sin antes que nuestra boca eleve unas oraciones a ese pueblo de Siria y Turquía, porque ese flagelo natural ha caído sobre ellos. El pecado de los hombres está cosechando, y a través de la naturaleza, que también clama a la redención, y el Señor, en su misericordia, no ha querido trasladar todavía esos terremotos a las diferentes partes del mundo, porque el Señor tiene preparado un terremoto que se convertirá como en una pelota de básquet, dice su palabra. Es un terremoto que abarcará todo el globo terráqueo, donde perecerán las terceras partes de la tierra. La justicia de Dios viene pronto, y es porque la maldad se ha incrementado de tal manera que a nadie le importa, queridos hermanos,
No hay amor en el corazón de los hombres. Esa piedad y la ternura han desaparecido desde hace mucho tiempo atrás. La integridad con que antes los gobernantes tenían y se sentían orgullosos, ahora esa integridad está por los suelos. El estándar de lo que es la integridad del ser humano está muy abajo a causa del pecado, queridos hermanos. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor en oración genuina que tenga piedad de cada uno de nosotros, en especial por el pueblo de Israel, por nosotros, la Iglesia de Cristo, que es una sola, para que se compadezca de nosotros y quizás su misericordia nos permita huir, y esta huida que no sea el infierno, queridos hermanos. Con este preámbulo vamos a entrar en la enseñanza de esta noche, que la hemos titulado Nuestro Supremo Deber como cristianos. Hemos tomado Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Permiso, hermano. 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Hacer morir las cosas que están en contra de Dios y apártate de este mundo. Prácticamente en un renglón podemos sintetizar lo que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Colosenses. Queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta cómo nosotros, la iglesia de Cristo, los escogidos, somos revestidos del nuevo hombre. Hay un imperativo, una orden, dice, hacer. Esa es una orden suprema que el Señor nos da a cada uno de los cristianos. Porque esta orden, queridos hermanos, no está para los inconversos. Esta orden es para los que están caminando en las veredas antiguas, como son la palabra de Dios que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros por su misericordia. Entonces, al regalarnos su gracia y de transformarnos en nuevas criaturas, quiere decir que todos los que estamos escuchando palabra de Dios pertenecemos a su redil, a la iglesia de Cristo. Esta enseñanza, este deber, este mandato no es para los inconversos, pero gloria a Dios si hay algún inconverso en esta iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Primero, instruirse para que vea lo que el Señor hace en cada hombre y con un arrepentimiento genuino tome una decisión de agradarle al Señor en todo su comportamiento, tanto moral, espiritual y social, que abarca la naturaleza humana en el quehacer diario, en esta vida, en el recorrer de este mundo. Somos, queridos hermanos, cada uno de nosotros,
corredores. No vamos a permanecer en este planeta, en esta tierra, por la eternidad. El Señor, a los que aman, a los que están de acuerdo con su palabra, nos dará cielos nuevos y tierras nuevas. Queridos hermanos, hacer morir las cosas que están en contra de Dios y apartarnos del mundo, ese es nuestro deber como cristianos. Y aquí el hermano Pablo nos hace ver de tal manera que nosotros tenemos urgentemente hacer y cometer este imperativo que está tipificado en las Sagradas Escrituras: hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Y da un sinnúmero de pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, vanos deseos, avaricia, que es idolatría, dice la palabra. Todas esas cosas tenemos la urgencia en ser obedientes al mandato supremo de Dios que el Señor nos ha regalado en esta enseñanza, queridos hermanos. No hemos venido a asustarles, no hemos venido a enfrentarles. Lo que hemos venido es a recibir misericordia de Dios, porque el Señor, a través de su palabra, Él nos está advirtiendo para que no caigamos, queridos hermanos, y eso es pura misericordia de Dios. Hemos sido revestidos del nuevo hombre. Esa orden a ser quiere decir que no estés pensando haré, no haré, o estés ubicando en los pensamientos. Dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, lo que esté en el mundo, la contaminación que tienes. Pues esto apunta a nuestra identificación con el resucitado y entronizado Señor Jesús, mencionado en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Porque si nosotros somos, como dicen los Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, queridos hermanos, quiere decir que nosotros ya somos partícipes de la gloria y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a ver? Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. También dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Cuando dice las cosas de arriba, quiere decir las cosas espirituales que el Señor nos ofrece a cada uno de sus hijos, queridos hermanos. En el tercer versículo dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo nuestro Señor. En Cristo, en Dios, queridos hermanos. Ya no más somos vagabundos, ya no más somos cualquier cosa. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, queridos hermanos. Eso quiere decir que hemos pasado de muerte a vida. Nos manifiesta en estos 4 versículos de Colosenses capítulo 3. Y cuarto dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seráis manifestados con Él en gloria, queridos hermanos. Mire, esto quiere decir que ya no somos
más del pecado. Nos hemos liberado de los pecados, mas no del pecado, queridos hermanos, porque todavía vivimos en esta carne. Nos liberamos de los pecados, que quede bien claro, queridos hermanos. Es debido al hecho de que nosotros atendemos este hecho, que nosotros hemos de hacer morir las cosas en nuestra vida que son contrarias a nuestra identidad con Jesús. Porque como un inconverso va a hacer morir, lo único que va es encontrar un problema. Porque primero tiene que conocer las dádivas de Dios, lo que Dios transforma, tiene que tener un nuevo nacimiento, tiene que caminar, conocer las doctrinas básicas del Evangelio de Cristo. Él no puede mortificar, porque lo único que va a hacer es va a confundirse. Primero tiene que ser llamado, y ese llamado es conocer a Dios sin presiones ni nada, sino con su Espíritu y el Espíritu de Dios, para que así el Señor obre con esas dádivas que nos ofrece el Evangelio de la salvación para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Hay una fuerte afirmación de nuestro Dios que es misericordioso en Isaías 43, 25. Isaías 43, 25 nos manifiesta lo que el Señor hizo con nosotros cuando entramos en una completa relación con el Señor Jesucristo. Porque la religión del cristiano es una relación con Cristo plena, sin estorbo. Nuestras oraciones suben a los cielos sin estorbo, porque somos nosotros limpios de corazón. En nosotros no hay más de esos pecados que se manifiestan en nuestro texto base. Dice la palabra en Isaías 43, 25: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, dice. Vive esa misericordia, la grandeza del Señor, por el amor a Él mismo, no por nosotros, porque nosotros no merecemos nada. Lo que damos al Señor es lo que el Señor nos da a nosotros. Si el Señor pone amor en nuestro corazón, Él, ese amor puesto por el Señor, lo entregamos a Él, porque nosotros no tenemos nada, recibimos para dar. Lo que por misericordia recibimos, por misericordia damos a los demás. Ese es el accionar del verdadero cristiano, queridos hermanos. En el latín dice necrosar, muerte. ¿Qué quiere decir? Necrosis quiere decir, queridos hermanos, biológicamente, una parte, unas células vivas que han sido cortadas de la circulación de la sangre, y estas en gran medida o en gran cantidad producen la gangrena. ¿Qué es la gangrena? Son partes muertas del cuerpo que tienen que ser amputadas. De la misma manera en lo espiritual, las cosas que son, que ya no sirven, que han muerto, tienen que ser desterradas, queridos hermanos. Lo cual significa literalmente el hacer morir. Es una palabra muy fuerte. Sugiere que nosotros no debemos simplemente suprimir o controlar los actos y las actitudes perversas que existen
o todavía existen esos remanentes que todavía nos estorban para caminar el verdadero camino de limpieza que nos lleva a la santidad, queridos hermanos. Nosotros debemos de eliminarlos, debemos de exterminar completamente la vieja naturaleza, forma de vivir que teníamos. Nosotros hacemos morir en el sentido de negar estas cosas y Él de considerarlas muertas para nosotros y nosotros muertos para ellas. El gratificar cualquier apetito sensual, escúcheme bien, querido hermano cristiano, el gratificar cualquier apetito sensual es darle el alimento y el cuidado del cual éste vive, de la cual prospera y activa. ¿Qué activa? El orgullo interior de los hombres, queridos hermanos. Es importante el listar y nombrar estos pecados de la manera en que Pablo lo hace en esta sección. Es mucho más fácil desviarse de un pecado del cual uno no conoce, queridos hermanos, por nombre del que de elegir conscientemente cualquier acto que sea vergonzoso delante de la presencia de Dios, que afecte la santidad del Dios eterno, porque Él quiere caminar con nosotros. Por eso Él busca en nosotros la santidad, esa santidad a toda prueba, queridos hermanos. Y nosotros, ¿cómo vamos a pasar si tenemos cualquier punto en nuestro corazón que no ha sido arreglado por el poder de Dios? Pablo, que fue un hombre que pudo decir, sean imitadores de mí, ¿qué hombre ha habido sobre la faz de la tierra para poder decir lo que Pablo dijo? Que sean imitadores de mí. Así lo manifestó en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Mire, esa convicción de un cristiano verdadero como era Pablo, queridos hermanos. Tienen que tomar ese ejemplo. Ese ejemplo está tipificado en las Santas Escrituras. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él imitaba al máximo a su Padre Celestial, Cristo nuestro Señor, y Él se llenaba la boca con orgullo, sí, un orgullo santo de decir, yo soy como yo de Cristo, dice su palabra, queridos hermanos. También lo manifiesta en Filipenses capítulo 3, versículo 17, queridos hermanos. Es necesario que nosotros veamos cómo los verdaderos hijos de Dios tienen esa potestad de decir, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Gloria a Dios, santo es el Señor. Él no hace solo con Pablo, nosotros todos tenemos esa capacidad de ser como lo era el hermano Pablo, queridos hermanos. ¿Y qué hacía el Pablo? ¿Acaso que él estaba de gratis o sentado o durmiendo hasta las 9 de la mañana, queridos hermanos? No, él decía, él se preocupaba de su carne porque él era consciente que vivimos dentro de nosotros, existe
el poder del pecado y había que mortificarlo. No voy a hablar de la mortificación del pecado. Quiera Dios que yo pueda predicar ese tema que es tan amplio y que es una herramienta útil para el crecimiento de la santidad de los hermanos cristianos. Quiera Dios que el Señor me pueda iluminar para poder dar esa enseñanza, la mortificación del pecado. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9 versículo 27, 1 Corintios capítulo 9 versículo 27, Pablo decía: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Quiere decir que él ponía su cuerpo en esclavitud. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Podría estar jugándose su salvación, su vida eterna, queridos hermanos. Entonces esto es serio, queridos hermanos. Tenemos que golpear nuestro cuerpo, tenemos que ayunar, tenemos que orar, pedirle al Señor que nos ayude a doblar las rodillas. No es fácil, queridos hermanos, es una lucha constante de estar en una reunión con el Señor. Queridos hermanos, es el que pone el querer como el hacer de estar en comunión con Él en el lugar secreto que cada uno tiene. Un cristiano que no tenga un lugar secreto para reunirse con el Señor deja mucho que decir. Quiera Dios que todos los que están en esta congregación tengan ese lugar secreto para tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Hemos visto un tipo de pecados en los cuales vamos a tomar referencia continuando con esta enseñanza. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. Cada uno de estos términos se refieren a pecados sexuales, espíritus de lascivia, que son legiones y legiones poderosas, queridos hermanos, que atormentan a los seres humanos, incluso a los cristianos. La avaricia, por más simple que parezca, es una avaricia maliciosa y nada menos que idolatría. De ninguna manera Jesús caminará en alguno de estos pecados si usted está acompañado incluso solo con la sombra o anda con personas que practican estas cosas. Así que si nos identificamos con Él, entonces nosotros tampoco caminaremos con esos pecados. Fornicación, la palabra traducida a esta inmoralidad sexual, se refiere a cualquier acto sexual fuera del matrimonio. Y en el mundo antiguo, y la misma manera en el mundo moderno o actual, como usted lo quiera llamar, en las leyes que Dios le brindó a Moisés está escrito como un mandamiento que no se debe fornicar porque es un pecado que ofende a la santidad de nuestro Dios. Impureza, un rango más amplio de lo que es la fornicación, que incluye el mal uso del sexo, pero también se aplica a varias formas de moral pervertida, queridos hermanos. Entonces podríamos decir que aquí se abarca la inmoralidad humana, la perversidad, la depravación total del hombre.
A la avaricia se la describe de tres maneras que es destructiva. En primer lugar, es idolatría, referente a ello en donde el hombre piensa en que la vida consiste en las posiciones que tiene, en lugar de una relación con Dios. También es un pecado en contra de otras personas, ya que para satisfacer dicho deseo a otros se les hace mal, se los pasa por encima, sin importar si se hace injusticia o atropello. Finalmente es autodestructivo, queridos hermanos. El ansia por conseguir algunos desmesurados frustra la obtención de una ganancia aceptable. Se encarga de deshacer el alma, queridos hermanos. Las hace personas calculadoras, frías, bipolares, que cuando no pueden tener la ganancia que ellos anhelaban, se transforman. Su mal carácter aflora, son insoportables. Entonces vemos que su alma es deshecha, queridos hermanos. Podemos añadir que es el desorden de deseo de poseer bienes y riquezas y posesiones que conlleva muchas veces a actuar de manera inmoral a la persona, puesto que no se conforma con lo que es requerido para vivir de manera cómoda y su supervivencia básica, queridos hermanos. Se la conoce también como codicia. Cualquier hombre piadoso busca su felicidad en Dios. El hombre avaricioso la busca en el dinero, la cual solamente Dios la puede dar. Por lo tanto, su avaricia es propiamente idolatría, queridos hermanos. Cosa por las cuales los pecados mencionados anteriormente son parte de la forma de ser del mundo, y el Señor nos llama a no pertenecer al mundo y no de la forma de ser de Jesús. Todo cristiano se enfrenta a la pregunta: ¿con quién me identificaré, querido hermano? ¿Con el mundo o con Jesús? Tenemos que tomar nosotros nuestra decisión, no solo a través de la boca, sino también con nuestros actos en general. Nuestro cuerpo, nuestra mente, alma y espíritu tienen que estar en una completa armonía de servir a su Dios y de servirlo bien, queridos hermanos, en obediencia, queridos hermanos. Continuando con el capítulo 3, versículo 6 de Colosenses, de nuestro texto base, dice: la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando habla de hijos, está hablando de su pueblo. Él no va a castigar a los que no son hijos, Él castiga a los que ama, pero castiga la desobediencia. Estos pecados invitan a la ira de Dios, ya que al mundo le gusta este estilo de vida pecaminoso, querido hermano. Ellos no pueden venir con humildad a Jesús, pero un cristiano que esté pecando, mientras continúa en sus pecados, les es añadida condenación, queridos hermanos. Para estas personas que no buscan de Dios, que son inconversos, queridos hermanos, un pecado es suficiente para mandar a
cualquiera al infierno. Más aún, cuando alguien aconseja alejarse de Dios a una persona, tenga mucho cuidado, querido hermano, e incluso a los inconversos que aconsejan. Hay hombres, mujeres, que por su apuro de tener novia o su urgencia de tener un novio, se meten con inconversos y estos quieren sacarlos del redil, quieren llevarlos al mundo. Pero para estas personas, ya sean hombres o mujeres, dice el Señor en Deuteronomio 13:10, escuche bien, dice: le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No es fácil meterse con un hijo de Dios. Y esas personas que andan buscando hombres que son casados, cristianos, o supuestamente cristianos, o que la esposa es cristiana, tengan mucho cuidado, porque el Señor va a obrar de tal manera que si usted quiere destruir el hogar de un hijo o una hija de Dios, el Señor va a poner su ira en contra de usted. Hay mayores niveles de condenación. Veamos en Mateo 23:14, dice: viendo estos niveles de condenación, queridos hermanos, en Mateo 23:14 hay un versículo interesante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me voy a este versículo, queridos hermanos? Porque hay personas que quieren disfrazar su pecado convirtiéndose en fariseos hipócritas, cuando el Señor nos manda a matar esos pecados, no a camuflarlos. Pero hay otros hombres, mujeres, que cambian un pecado y lo convierten en fariseos. No, queridos hermanos, tenemos que matar. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Mire lo que dice, hay los niveles de condenación. Por esto recibiréis mayor condenación. Sí, queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado. En parte la ira de Dios viene mientras Dios permite al hombre continuar en su pecaminoso modo de vida y por lo tanto autodestructivo, un comportamiento que les llevará a perdición, queridos hermanos. Como en Romanos capítulo 1 del 24 al 32, es necesario repetir lo que el hermano Pablo habla en Romanos. Mire lo que es estar en el mundo, querido hermano. Vamos a leer literalmente lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, está en las Sagradas Escrituras, en Romanos capítulo 1, del 24 al 32. Romanos 1, 24 al 32. Dice su palabra: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Se peca en contra de nuestros propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, querido
queridos hermanos. Son idólatras, queridos hermanos. Hacen ídolos. Dice, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios dice, es por las causas que hemos leído anteriormente. Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, queridos hermanos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la debida retribución de su extravío, dice la palabra. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Él mismo Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Él los entrega. No piense que se van porque ellos quieren. El Señor los entrega, les abre las puertas para que hagan lo que les da la gana. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Así es el mundo, queridos hermanos. 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y si usted está practicando esas cosas, es pura misericordia de Dios. Tal vez el Señor esté esperando que usted incline su corazón hacia Dios. De lo contrario, Él va a hacer lo que ha escrito en su palabra, digno de muerte. No solo los que hacen, sino que también se complacen con los que practican. Por eso vemos en Deuteronomio, queridos hermanos, la última parte de nuestro versículo base dice, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas, queridos hermanos. Ahí nosotros podemos ver la gracia eterna del Señor. Esa gracia que nosotros, nuestra mente, no puede razonar con cada uno de nosotros, porque Él, siendo como nosotros hemos sido, nos ha sacado a la luz verdadera. Nos ha abierto las puertas, esa puerta angosta, nos ha hecho caminar por el camino angosto para darnos y saciarnos de su palabra, entregarnos su amor y darnos su sangre preciosa que pagó por cada uno de nosotros. Como leímos en los versículos de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, queridos hermanos. Estos pecados pueden poner al mundo en rebelión en contra de Dios, pero estos están en la vida pasada del cristiano, pasados porque pasaron debajo de la cruz. Ahora son personas nuevas, ahora son revestidos con la armadura de Dios, acompañados de ese Espíritu Santo por todas partes donde anda el cristiano.
cristiano. Por eso es que el cristiano siempre debe andar orgulloso de ser cristiano, porque el Espíritu Santo está con usted. Téngalo en cuenta. Simplemente el cristiano no debería de vivir como los hijos de desobediencia. Un verdadero cristiano no puede estar habituado al pecado. Pablo dice que los cristianos una vez anduvieron en estos pecados. Es posible que, aunque trágico, de que estos pecados puedan ocasionalmente marcar su vida de un cristiano, sí, es verdad, porque caminamos en esta carne que es inclinada al pecado, pero eso no quiere decir que su forma de vivir va a convertirse ahí. Él va a tener esa esperanza de encontrar de nuevo la luz si tiene confianza en el Señor, si clama al Señor y se da cuenta de su bancarrota espiritual y el pecado que le aqueja. Entonces clamará al Señor: ¿dónde estás, Dios? Y Él contestará. No pecar por temor a Dios, porque le castigará, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque no ayudará a su santidad. Porque usted lo único que está actuando es por temor al daño físico interior. No, ni siquiera está pensando en la salvación de su alma, sino al daño físico momentáneo. Tienes que preocuparte, no tienes que preocuparte de quién te mata el cuerpo, sino quién mata tu alma, porque tu alma es la inmortal. Pero si tú estás actuando y estás restringiendo tu pecado solo por el temor de que el Señor te castigará, no te ayudará a que busques la santidad, no te ayudará a que busques los dulces beneficios que es estar en la gracia suprema de Dios, ese amor que vaya a tu corazón, que es amar al Dios supremo. No pecar por amor a Dios, ese es el verdadero accionar del cristiano. No pecar por amor a Dios, porque Él se lo merece, porque Él es santo, puro y verdadero, porque Él siempre está con nosotros. Él es fiel en cualquier momento de nuestras vidas, y si resbalamos, Él está ahí. Él es fiel y verdadero por los siglos de los siglos. De todas maneras, tengo que hacer hincapié. Déjeme decirle: no pecar por temor a Dios, porque le castigará, es mejor que pecar. Es mejor que usted esté restringiéndose siquiera por el temor, antes que peque con un libre albedrío. Por eso, queridos hermanos, hemos culminado esta enseñanza pidiéndoles a cada uno que cuide lo que el Señor le ha dado, que cuide su testimonio delante de los hombres. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Padre Celestial, te damos a ti la honra, Padre, porque tú eres bueno, mi Señor. Ayúdanos a caminar como tu Hijo Pablo, Señor, para que podamos decir: imítenme a mí, hagan como yo hago. Señor de los cielos, Padre Celestial, te pedimos en esta noche, Señor, que nos regales, Padre, todo eso que das a tus hijos, Señor, y pones en el corazón, Padre, esa fuerza de carácter, Señor, carácter, Padre, amor, humildad, Señor. Ayúdanos, Señor,
en estos días que son malos, Padre. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Padre, porque el mal de los hombres está llenando la copa, Padre, de la ira de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.